Bien, ya nos están acompañando el diácono Raúl Gardey. Buenas noches, Raúl. ¿Cómo estás? Bien, Mario. Bienvenido al programa. Hace unos años ya que no viene Raúl, lo estamos convocando menos últimamente. Sandra Di Croce. Buenas noches, ¿cómo Mario? estás? Bien, gracias. Magalí, que es catequista de la Iglesia Católica. Pablo Gardey, ¿cómo estás, Pablo? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y María Luz Rodríguez. Hola, María Luz, ambos servidores de comunión de la parroquia de San Cayetano. Bueno, para algunos es una noticia triste el fallecimiento del Papa Francisco, otros dicen no, en realidad hay que pensar en todo lo que nos deja, en su legado, y no es para entristecerse ni mucho menos. Nosotros casi premonitoriamente el jueves pasado, Jueves Santo, le preguntábamos al cura párroco Matías Burgui sobre esta cuestión, sobre la salud que estaba atravesando el Santo Pontífice y cómo estaba viviendo la Iglesia este momento. Bueno, vemos en un minuto qué nos decía el Padre Matías y después pasamos a conversar con ustedes. Yo creo que desde siempre el Papa no solamente nos ha hablado con las palabras, sino este Papa en especial con los gestos. No sé si se acuerdan, ¿no? En 2013, cuando fue elegido, pequeños gestos pero que decían mucho. El poder acercarse de una manera distinta a la gente, el predicar con las acciones, los lugares a donde ha ido, y hoy que lo vemos cargando con esa cruz, así como en su momento fue Juan Pablo II, que también estaba enfermo en el último tiempo, todo lo que hace ya no es solo lo que dice, sino el compendio de su persona nos llena de esperanza, porque vamos viendo lo que significa entregarse verdaderamente por amor a Dios y a la Iglesia, a los hermanos. Entonces ese vivo como puedo, el rezar, gracias por rezar por mí, el saludo de la primera vez que salió desde la clínica Gemelli, todo eso nos va reforzando lo que ya sabemos de él, lo que él nos va dejando también en estos años de pontificado, que ya son más de 10. Entonces, lejos de obvio que estamos preocupados por la salud, pero más que quedarnos en, ay, ¿cómo está? ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo? ¿O qué va a pasar? Sino nos quedamos en la esperanza de saber que la Iglesia es mucho más que el Santo Padre. Obvio que es el centro en este sentido, vicario de Cristo en la tierra, pero nos quedamos en lo que dice y en lo que hizo. Bueno, ahí estaba la semana pasada el cura párroco Matías Burgui entonces dándonos su opinión. Lamentablemente, 4 días después se produjo el fallecimiento. Raúl, ¿qué es mayor la tristeza por el fallecimiento o, digamos, te quedás un poco con este mensaje que daba el padre Matías de lo que deja, ¿no? Francisco? Yo lo que creo que siempre frente a la muerte uno tiene que agradecer la vida, ¿no? Porque si no nos quedamos como en algo que termina, y en realidad no termina nada, ¿no? Se transforma, la realidad de la vida se transforma en una realidad nueva, ¿no? Nos liberamos incluso de todo lo que significa la limitación de la vida humana en la tierra, ¿no? Y nos queda la libertad absoluta del amor, ¿no? Así que bueno, para mí siempre fue un dar gracias a Dios, ¿no? Y en este caso concreto en particular más todavía, porque por lo que significa Francisco en este momento de la Iglesia, y también por su persona, ¿no? Porque yo lo veía muy débil, ¿no? Muy como que no se recuperaba. Entonces es también una cosa linda no haber visto una decadencia de él, no haber visto que quedara inutilizado por su problema de salud. Así que también, bueno, creo que es una gracia de Dios que él se haya muerto en la forma que murió, en la Pascua encima, ¿no? El día del paso de la muerte a la vida, ¿no? Y después de haber hecho lo que hizo el domingo, ¿no es cierto? De salir al salón de arriba, dar la bendición de la Pascua y recorrerla junto con la gente, ¿no es cierto? O sea,
cosas muy típicas de él, ¿no? De estar con la gente, de no querer irse sin estar un rato más con la gente. Así que no sé, por supuesto siempre hay un impacto fuerte porque era una persona importante, muy valiosa en todo sentido, pero bueno, para mí no fue un momento de tristeza, sino un momento de desgracia, ¿no? Magalí, Magalí además tiene un blog que se llama Intramuros y ahí tuviste la posibilidad de manifestarte y decir lo que pensabas, ¿no? Empezando por aquel Bergoglio cuando era obispo, ¿no? Sí, sí. Realmente maravilloso nuestro Papa, y a diferencia de Raúl, yo no tengo por ahí su sabiduría, y la sensación que me dio es una gran orfandad. Me dio muchísima pena, y comprendo, como dice Raúl, que el Papa estaba viejito y enfermo, que tenía que descansar, que Jesús lo llamó con él, y no tengo duda de que está con él, no tengo la menor duda. No obstante, a mí me dio, era como una sensación de orfandad, esa es la palabra. Y eso que escribí, lo escribí medio, porque me enteré a las 9 de la mañana cuando me desperté y empecé a abrir los mensajes, y ahí nomás no estaba muy elaborado. Pero bueno, yo creo que de Francisco, este Papa maravilloso, todos los papas han tenido nos han dejado su obra maravillosa, pero bueno, Francisco, por un lado por ser argentino, y por otro lado, por cómo él ha demostrado ser un profeta, un hombre que supo discernir los signos de los tiempos y vivir y entregar su vida y anunciar a Dios con su vida, sin ningún tipo de temores, porque él decía mucho, no tengan miedo, sin temores a nada. Estamos en un mundo difícil, el mundo en sí realmente es un momento difícil, y él se la jugó por el Evangelio de una manera maravillosa y lleno de amor. Así que bueno, no podemos dejar de recordarlo con una sonrisa todo el tiempo. Yo estos días me lo he pasado viendo televisión, que no soy de ver de día televisión, pero porque me voy enterando de todo, nos vamos enterando de muchas cosas lindas de él, que por ahí antes no se decían, cosas simples de su cercanía con la gente, y bueno, el sentimiento de orfandad, pero su legado es inmenso, y creo que a cada uno de nosotros, en los pequeñísimos lugares que ocupamos, todos tenemos que recibir su legado. Creo que eso es lo que nos queda. Bueno, vos también coincidís con Raúl en cuanto a que haya fallecido en la Pascua, digamos, no es casualidad. No es casualidad. Creo que el Señor le dio el gusto de él disfrutar a la gente que tanto amaba unas horas antes, y después él, en uno de los reportajes que yo he escuchado, él decía que le pedía a Dios, dice, tantas cosas que me ha concedido, decía, le pido no tener demasiado dolor. Y realmente murió durmiendo, así que todo fue maravilloso. En ese sentido, Dios le concedió ese pedido, y bueno. Pablo, ¿cómo lo viviste? Y ahora que han transcurrido ya 72 horas del fallecimiento. Y la noticia, por supuesto, fue medio que me produjo una conmoción, porque bueno, no, las cosas lindas se espera que duren, pero fue un ciclo que cumplió, y queda lo que siempre insistió él, y yo, si tuviera que resumirlo, resumiría todo con una palabra, todo lo que fue su papado: la predicación de la misericordia de Dios. Él insistía con eso. Dios no se cansa de perdonar, Dios asiste, la asistencia a los pobres, la asistencia a los países en guerra, tratar de componer, más que dar cátedra de lo que está bien y lo que está mal, la invitación permanente a dejarse, incluso inventó un verbo, dejarse misericordiar. O sea, dejarse abrazar por la misericordia, y eso yo creo que fue el eje de eso. Entonces, es algo que uno, como dice Magalí, uno siente un vacío, pero también es cierto que como en todo esto hay una continuidad,
Yo creo que va a venir ahora otro que va a continuar con eso. Va a ser distinto, seguramente va a ser muy distinto, pero no va a borrar, sino que va a completar o va a agregar cosas. Entonces, siempre queda la esperanza de que lo que pasó no fue en vano y además lo que viene va a ser continuación de eso. Vemos todo lo que han sido los distintos papados de Juan XXIII para acá, se van continuando. Sí. Incluso muchos continuaron con sus nombres, Juan Pablo I, Juan Pablo II. Bueno, él cambió, dijo, yo soy Francisco. Exacto. Y anterior a él, Benedicto. Y no hay un temor, por decir así, digamos, que pueda venir un papa más conservador, que se vuelva atrás en algunas cuestiones. Qué sé yo confío en el Espíritu Santo, que es el que decide estas cosas. Y si él lo pusiera, hay que aceptarlo, porque él lo puso. Yo no creo en las roscas políticas y cosas, ahí no hay alianza ni cosas raras. Como dice un dicho del Vaticano, muchos entran papa al cónclave y salen cardenales. No hay número puesto, no hay una fija ahí. Porque las cosas pasan y bueno, aparecieron papas como Juan XXIII, ¿y este de dónde salió? Y después Pablo VI, que le tocó, ese sí que le tocó bailar con la más fea, porque tuvo que poner en marcha el Concilio Vaticano, después todo lo que fue Juan Pablo II, con esa Juan Pablo I, que fue un intermedio que hacía falta entre Pablo VI y Juan Pablo II. Fue por nombrar lo que es esa continuidad. Y Ratzinger, Y Ratzinger, que muchos dicen, no, porque era de derecha, fue el relator del concilio. Los textos de los documentos están escritos por Ratzinger. Documentos que son renovadores, verdaderos, de lo que es la forma de presentarse la Iglesia ante el mundo. Y los hizo él. Y un hombre de una humildad impresionante, Ratzinger, que se dio cuenta que tenía que hacer algo que no andaba bien y que andaba mal en serio en la curia, y no pudo. Y entonces presentó la renuncia y él, en cierta forma, lo eligió a Bergoglio, porque le habló con él antes de presentar la renuncia. Y dicen algunos que como papa, porque no había renunciado todavía, le dio una orden a Bergoglio. Los jesuitas hacen voto de obediencia al papa. Hay otras congregaciones que lo hacen. Le dijo, yo le ordeno que si llega a haber un empate, cosas así, usted tiene que ser el papa. Es una forma de animarlo, decirle, no te eches atrás, esto te toca a vos. Claro, porque lo que se dice es que en esa votación donde Ratzinger fue elegido, el propio Francisco ahora, ¿no? Bergoglio en aquel momento se encargó él mismo de decir entre los cardenales, no me elijan a mí, ¿no? Claro, pero por una cuestión de una humildad o que no se sentía, como podríamos decir, preparado a eso. Pero esa elección hay una cosa que es muy característica. Bergoglio tenía una cara así medio adusta, desde que era seminarista, porque coincidió cuando yo estaba en el colegio de El Salvador en Buenos Aires. Él era, no lo tuve de profesor, pero era profesor, era seminarista, un muchacho joven. Y tenía esa cara así medio como... De pocos amigos. De poco, no, pero como triste. Y él es nombrado papa y le cambió el rostro. Todo sonrisa, todo alegría. Los periodistas que lo seguían para todos lados a lo largo de su carrera como obispo de Buenos Aires, quedaron sorprendidos. Pero este es otro tipo. Y es otra persona porque el Espíritu Santo dijo, bueno, ahora vos vas a hacer lo que yo te diga. Y él obedeció de buen humor, de buen gusto, y la felicidad de saber que está haciendo lo que Dios quiere.
¿Lo conociste entonces No, siendo, no lo traté, pero estaba ahí, yo lo veía. siendo cardenal, obispo, digamos? No, él cuando era seminarista, ni siquiera se había ordenado sacerdote. Te estoy hablando años 67, 68. Bueno, mucho se habla de que alguna vez estuvo por Ochandio. Esto fue solamente un rumor nomás, que era amigo de Quequé, dicen. No. ¿Quién es Quequé? ¿La mamá de ustedes? ¿La mamá de Raúl? No, mamá estuvo en la Acción Católica mucho antes que él. Así que no. No fue así. Acá en San Cayetano sí hay una persona que estuvo con él, Olga Finocho, en el Congreso Eucarístico de Corrientes. Estaba trabajando en un grupo donde él estaba. Incluso es interesante cómo él llega al grupo, porque el grupo ya estaba formado y estaban trabajando, y por ahí entró un curita en una silla, se sentó, y el grupo siguió trabajando como estaban trabajando. Y la coordinadora del grupo se dio cuenta de que no lo habían presentado. Entonces le pidió a todo el grupo que se volvieran a presentar para que él los conociera. Bueno, se presentaron todos y al final él dice: yo soy el padre Jorge, el obispo de Buenos Aires. Ya era cardenal en ese momento. Su presentación era esa, un poco era su manera de expresarse. Un tipo con una gran humildad, un tipo que no... Les digo, la impresión que tenían era un curita que había entrado ahí a colarse en el grupo. Pero su manera de ser, según la gente que lo conoce, fue siempre muy así. Bueno, quien me parece que lo vio al menos a la distancia fue María Luz, ¿no? Que estuvo en el Congreso de Jóvenes en Brasil, cuando recién había asumido prácticamente el papado, Francisco, y después estuviste acá contándonos. Recordá un poquito aquel momento. Por gracia de Dios pude compartir esa jornada en Brasil en julio del 2013, que fue un hermoso regalo de Dios, porque era ver a todo el mundo con la misma misión y en la misma sintonía, ¿no? Ir a ver a un papa que recién asumía, pero con una motivación de fe majestuosa. Y cuando él plantea en la Jornada Mundial las 3 cosas que hoy siguen resonando en la Iglesia, esto de hacer lío, de ir a las periferias existenciales y de que la Iglesia salga y que no se convierta en una ONG quieta y encerrada dentro de sus propias puertas, a no licuar la fe, que la fe era algo que la teníamos que testimoniar y anunciar, y a cuidar los extremos, ¿no? A que el joven tenía el motor del andar y esto de ser polvorita, pero los viejos, decía él, tenían la sabiduría. Entonces yo creo que en esa lógica del papado de Francisco, ¿no?, nos dejó algo importantísimo para la juventud, que la trajo, que la revivió, que le dio un lugar importante y que fue marcando en cada uno un signo de esperanza. Y cuando vos le preguntabas a ellos cómo habían vivido, yo la pensaba de... Nosotros veníamos viviendo la Pascua, pero no nos quedábamos en el rito y en el recordar que el Jueves Santo pasó tal cosa y el Viernes Santo tal otra y el sábado y el domingo de Pascua, sino que en todo el proceso de Francisco nosotros vimos y creemos que esa Pascua es signo de humanidad, es signo de vida, es signo de esperanza, y a la que también hoy la sociedad la vive, ¿no? Si ustedes ven en los reportajes, nadie sale llorando, todos con rostros esperanzadores de que Francisco, por supuesto, ya descansa en Dios y que tuvo una santa muerte, ¿no? Porque yo digo que nosotros en ese paso de la vida a la muerte, nosotros nos morimos como vivimos. Y él marcó ese gesto, ¿no? En esa paz que se fue apagando muy de a poco, pero hasta el último minuto, como decía Raúl, salir a desear la feliz Pascua para el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que un poco eso pasó y bueno, que también hoy la juventud, ¿no?
ha retomado a sus parroquias, ha estado en grupos o permanece en grupos gracias a lo que Francisco ha promovido desde esa jornada, ¿no? Bueno, ¿y vos cómo viviste el momento de enterarte del fallecimiento? ¿También tuviste este sentimiento que decís? Sí, yo tuve un sentimiento como desencontrado, ¿no? Pero no me puse triste, sí me puse... ya la realidad es que Francisco no podía más, ¿no? Y que también Dios lo fue preparando. Entonces, a nosotros como humanidad nos hizo ver y nos hizo vivir la muerte de una manera distinta, ¿no? Esto de nosotros no vemos y creemos, sino que nosotros creemos y por eso vemos. Entonces, es un poco, ¿no? También yo como me preparé y viví esta Pascua. Raúl, ¿cuál crees que es el principal legado que deja Francisco? Es muy importante porque, en primer lugar, es la primera vez en la historia que hay un papa que tiene otro papa a 100 metros. Nunca había pasado algo antes de que, porque el anterior papa que renunció se fue a un monasterio y desapareció de la vista. En cambio, Benedicto siguió en el mismo Vaticano. ¿Crees que fue una presión para él tenerlo cerquita? No, tuvo desde ellos creo que fue muy valioso. De hecho, la primera encíclica de Francisco termina una que ya había empezado Benedicto. O sea que, digamos, tomó todo lo que Benedicto venía escribiendo y lo terminó. O sea que no hubo una división, una separación. Lo que sí pasa es que eso sin duda generó dentro de ciertos grupos de la Iglesia una controversia de gente que no le gustó ni siquiera la manera en que se presentó él cuando fue elegido Papa. O sea, le criticaban hasta el hecho de que, no sé, hubiera entrado con la sotana solamente y se haya puesto la estola solamente en el momento de la bendición. Cosas muy torpes pero reales. La humildad y el acercamiento que tuvo Francisco a los pobres, ¿crees que eso molestó a alguien? No, el tema viene por otro lado, viene porque él toca, y eso es lo más importante me parece a mí, temas que en la Iglesia estaban subterráneos o temas que nunca a nadie se les había ocurrido tocar siquiera, ¿no es cierto? Enfrenta todo el tema de los abusos dentro de la Iglesia, enfrenta también todo el tema de la reforma de la curia del Vaticano, ¿no es cierto? Incluso salieron a la luz un montón de temas de corrupción en gente muy importante, ¿no es cierto? Cardenales que tenían peso, ¿no? Dentro de la vida de la Iglesia. Y él la diversidad sexual también. También. Y él tuvo que enfrentar eso dentro de la vida de la Iglesia. Hizo toda su vida, está marcada, como decía Pablo recién, el tema de la misericordia de Dios. Entonces para muchos era como que él estaba lavando la realidad del pecado, ¿no es cierto? O sea, Dios perdona todo. Nunca dijo que eso sea desvalorizando la maldad, ¿no es cierto? Es cierto que Dios perdona todo porque ama, pero el que no se deja amar por Dios, él mismo decide quedar afuera, ¿no es cierto? No es un problema de Dios que clasifica, sino uno mismo es el que decide, ¿no? Todo ese tema, el tema del amor humano, Amoris Laetitia, que es una encíclica que tiene cosas muy lindas, que lamentablemente se queda la gente en dos cosas que son las mediáticas, pero que no tienen nada que ver con la esencia de la encíclica en sí misma, ¿no es cierto? Laudato Si, otro tema que no era un tema dentro de la vida de la Iglesia, ¿no?
pero con un enfoque muy lindo, porque él habla de la ecología desde el respeto al regalo de Dios, ¿no es cierto? O sea, no tenemos que cuidarla porque nosotros nos va a hacer mal no cuidarla, sino que tenemos que cuidarla porque Dios nos la dio para que la mejoráramos, no para que la arruináramos, para que dominarla sea ser Señor de la historia, de la tierra, y hacer que, digamos, crezca la creación que Dios nos dio. O sea, es un enfoque muy distinto de cuidado que esto te va a hacer mal, a decir no, cuidadlo porque es un regalo de Dios para el bien tuyo y para el bien de todos. Entonces hay muchas cosas que eso es importante. El tema de los migrantes. La primera salida de Francisco fue a la isla de Lampedusa, que era una isla que era como un campo de concentración de refugiados. Y el gesto de él de tirar unas coronas en el mar Mediterráneo, porque era un cementerio. Digamos, todo este tema había convertido al Mediterráneo en un verdadero cementerio. Entonces eso, y todo lo que él trabajó siempre sobre este tema, y aportando soluciones, aportando cosas valiosas, no criticando, sino aportando, y sobre todo dándole sentido a lo que hay que hacer en el lugar donde la gente llega y en el lugar de donde la gente sale, que el problema está ahí, ¿no? En esos lugares marcados por la guerra, marcados por el abuso, marcados por tantas cosas, ¿no? Los tesoros de África, que es un continente riquísimo, están sacándoselo, están con la mano de obra esclava de los mismos africanos, ¿no? Bueno, el tema de las periferias existenciales, como decía también Pablo, ¿es cierto? Aquellos lugares donde nadie va, que son los lugares donde él iba, ¿no? Donde fue siempre. Hay un barrio, ahí está cerca de donde es el seminario de ellos, en San Miguel, el San José, el Colegio San José, que era un barrio perdido de nada, y como él también fue ahí armando una comunidad, y esa comunidad fue desarrollando un pueblo, ¿no? Un grupo humano muy valioso, a partir también de toda una obra pastoral y humana también, ¿no es cierto?, de ayuda, de promoción, de sostenimiento, en el cual trabajaban todos los seminaristas que estaban con él en ese momento allí en San Miguel. Todas estas cosas, ¿no? El tema de la mujer, ¿no? La gobernadora del Vaticano, hoy de la Ciudad del Vaticano, es una mujer, una religiosa, o sea, esos lugares que eran intocables, que eran todos sacerdotes o obispos, en este momento es una religiosa, una mujer, y hay muchos lugares así. La Secretaría del Sínodo había mujeres, y con tareas importantes, incluso con voto dentro del Sínodo de los Obispos, había varias mujeres que tenían voto. Claro, esto lo quería preguntar a Magalí en este caso, por el acercamiento que ha tenido con las mujeres, pero hay quienes le han llegado a criticar, a decir, bueno, pero no permitió que puedan ser diáconas o sacerdotas o sacerdotisas. ¿A vos te hubiera gustado tener esa posibilidad, por ejemplo? Yo pienso, no sé, me preguntás en lo personal, te digo en lo personal. En lo personal creo que la mujer tiene dentro de nuestra iglesia uno de los lugares más grandes para lo que es un ser humano, porque María, Dios, cuando se encarnó en una mujer. Y nuestro Cristo, que es Dios mismo, hecho hombre, la parte humana que tiene es de una mujer. O sea, nosotros si amamos a María, vemos que tiene un lugar fundamental la mujer en nuestra iglesia. Hay cuestiones históricas que hacen que la mujer no haya tenido, ¿cierto?, lugares por ahí tan preponderantes. Pero yo pienso, no sé, la Madre Teresa de Calcuta,
¿A cuántos puede decir que en el mundo reconocida? Es decir, cuando uno quiere hacer, no importa que seas mujer u hombre, y no importa en sí el cargo específicamente. Es cierto que la mujer no puede consagrar, la mujer no puede ser sacerdote. Eso te lo puede decir mejor Raúl, porque yo no lo conozco desde el punto de vista de la teología. Pero en lo personal no me parece que la mujer pierda nada en eso. El reconocimiento está en el lugar de la dignidad de la mujer, por la que Francisco, por supuesto, luchó, y también que le dio esos cargos, que pueden ser cargos, por ejemplo, que tienen que ver con las finanzas del Vaticano. Eso enloqueció a muchos también. Le tocó a las mujeres. Entonces, el lugar de la mujer está perfecto. Después, que haya cuestiones que tengan que ver en sí con la teología y el por qué la mujer no puede ser ordenada sacerdote, bueno, o diácono, o diaconisa, o como se llame, en definitiva, creo que no es tan trascendental desde mi punto de vista, sino lo importante es que realmente, lo estaba escuchando en un video que había sobre Francisco, donde él decía, el hombre y la mujer complementados, la complementación, no hay una oposición, no al machismo, no al feminismo, la complementación. Entonces, yo creo que no hay una competencia, realmente creo eso. Porque mientras estaba charlando Raúl, yo pensaba el tema de la ecología, salgo de un tema a otro, pero porque ahí no quería interrumpir, no correspondía que interrumpa. Él, ¿por qué se llamó Francisco? Por San Francisco, año 1100, y ya cuidaba la tierra, hermana tierra, él amaba la tierra, la cuidaba, se daba cuenta que le estábamos haciendo daño, el respeto por el agua, por todo, por todo. Entonces, yo creo que hay tanto para hacer que en sí tener tal determinado título o tal determinado... no es la cuestión es el poder hacer y entender a qué estamos llamados, que el Espíritu Santo nos inspire a eso. Cuando Francisco fue cuando Benedicto fue elegido papa, Francisco tenía muchos votos. Él lo renunció porque había ahí unos tejes y manejes y él no quiso estar ahí, en esos tejes y manejes, pero todos pensamos que jamás podía volver iba a ser papa. Tenía 76 años y, como decían recién, Benedicto tuvo la grandeza de renunciar, pero todo eso porque Dios y el Espíritu Santo actúan, y Francisco iba a ser papa. Francisco iba a ser papa. Entonces yo tampoco temo al papa que venga. Para mí no hay papas de derecha o de izquierda, honestamente lo digo, Lo que ya se hizo en la iglesia, una iglesia sinodal, no va a volver para atrás. No puede volver para atrás. Y bueno, tendrán que ir ajustando por ahí los privilegios de estar con un auto Mercedes-Benz o un departamento no sé cómo, que antes por ahí otros papas no controlaron, y Francisco se puso firme que quería que haya más pobreza en la iglesia, y que está genial, por ahí en esas cositas, pero en las cosas importantes... El Papa que venga, el Espíritu Santo va a mandar el que necesitemos. Bueno, ya tenemos que ir cerrando, podríamos estar hablando toda la noche, ¿no?, del Papa Francisco, pero queremos dedicarle algunos minutos al aniversario del CPT de Ochandio, que vos, Pablo, algo tenés que ver con eso, ¿no? Has sido el primer director del establecimiento, y Raúl algo también habrá aportado en su momento para su apertura. Bueno, un minuto cada uno. Pablo. Bueno, creo que ya pasó, como ya ha pasado el tiempo, Francisco nos deja en paz. Su muerte no es algo que lo estemos viviendo mal. Además, como vino en la Pascua y está unido y es una Pascua para él, es como que estamos celebrando con él haber terminado su periodo en la tierra, y muy bien, y estamos celebrando que él ya está gozando de la eternidad con Jesús. María Luz. Bueno, gracias por este espacio en principio, y bueno, era hincha de San Lorenzo también. Aguanté 44 minutos sin decirlo, María Luz, 44 minutos aguanté. Pero quería decir eso, pero no, yo creo que Francisco... En esta vida tuvimos un papa hincha de San Lorenzo, lo siento por los hinchas de los otros clubes, que en esta vida creo que no les va a tocar. Lo siento, lo lamento mucho. Qué alegría y qué orgullo para usted, así que eso tiene que ser
también importante. Yo creo que Francisco nos dio y nos va a dar y nos por mucho tiempo un signo de humildad inmenso y nos mostró a un Jesús vivo. Todo lo que hacía Francisco, que para el mundo era asombroso, él lo hacía acá en Buenos Aires. No era algo ajeno a él o no era algo distinto a que él no lo hacía. Entonces, en ese lenguaje que él mostraba es lo que nos enseñó a nosotros, ¿no? Caminar bajo esa situación en la que, en la austeridad, en la sencillez, ¿no? En la humildad y estar par a par con el otro cuando lo necesita. Muchísimas gracias. María Luz, Pablo, Magalí, Gracias a Raúl, vos. muchas gracias. Gracias. Fueron muy amables. Ya volvemos.